Buenas, vamos a continuar con el siguiente apartado. Seguiremos trabajando con el pasado simple, pero el día de hoy nosotros vamos a cambiar de estructura gramatical. En los dos apartados anteriores nosotros revisamos affirmative sentences, en el segundo negative sentences y el día de hoy nos tocaría yes no questions and short answers. Ya, como nosotros recordamos la anterior, todas estas oraciones se basan en una estructura gramatical para que estén escritas correctamente. Para nosotros abordar yes no questions, nosotros tenemos que retomar o recordar un pequeño tema que ya lo vimos en las oraciones negativas. Los auxiliares. Recordemos nuevamente, los auxiliares son palabras que se utilizan para oraciones negativas, preguntas y respuestas. Y como su nombre lo dice, es un auxiliar, es decir, da soporte al verbo. Por ende, como ya aparece el auxiliar, el verbo tiene que regresar a su forma base. Entonces, nosotros tenemos que, con esa introducción, vamos a avanzar a yes no questions. Listo, entonces, como les expliqué, nuestras yes no questions están formadas o vamos a trabajar en base a una estructura gramatical. ¿Cuál es esa estructura gramatical? Nuestros yes no question van a comenzar con la palabra did, que es el auxiliar. Did, que tenemos aquí. A continuación del did aparece nuestro subject, vuelve. A continuación viene el verbo, pero vuelve a su forma base porque ya tenemos el auxiliar al inicio. A continuación del verbo tenemos el complemento y, como ya sabemos, la característica de una yes no question es su question mark, que es su signo de interrogación. Y como ya sabemos, en inglés solo aparece uno al final de la pregunta. ¿Sí? Entonces, en base a esta estructura nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál es el ejercicio que nosotros vamos a trabajar el día de hoy con las yes no question? Partiendo de las oraciones afirmativas que ya vimos hace dos apartados, hoy vamos a transformar esas oraciones afirmativas en yes no questions. Entonces, miren, en la parte de arriba nosotros tenemos nuestras oraciones afirmativas. Nuestra primera oración afirmativa es I bought a computer. Ya, entonces, ¿cómo transformamos esa oración a pregunta? De la siguiente manera. Escribimos nuestro auxiliar, que sería did. Ahora, nuestro sujeto, que es el pronombre I. Did I. Ahora viene nuestro verbo a su forma base. En la oración afirmativa tenemos la forma bought, pero ese es el pasado simple. Como ya tenemos el auxiliar did, tenemos que regresar a nuestra forma base, es decir, bought vuelve a buy. Did I buy a computer? Y al final siempre terminamos con question mark. ¿Listo? Vamos a la segunda. El mismo proceso. Comenzamos siempre con did. ¿Sí? Tendríamos did. Ahora nuestro sujeto es you. Did you? El verbo es visited, pero ahora debemos cambiar a visit. ¿Sí? Porque en las preguntas va en forma base. Visit a museum. Question mark. Listo. Vamos a trabajar con las cuatro siguientes. ¿Sí? En la siguiente nosotros tenemos ahora he told the truth. Lo mismo. Comenzamos con did. ¿Sí? Did he. El verbo vuelve a su forma base, que es tell. Did he tell the truth? Question mark. La siguiente sería did we go to the park? Question mark. La siguiente, ahora es did. Nuestro sujeto ya no es un pronombre en este caso, nuestro sujeto es un sustantivo. Did Luis study? Porque debemos volver el verbo a su forma base.
Did Luis study English last year? Question mark. Y por último, ahora tenemos la oración. Did my parents travel? Vuelve a su forma base. Did my parents travel to Europe yesterday? Listo, question mark. Entonces, como nosotros podemos ver en este apartado, ya hemos transformado oraciones afirmativas a yes no question. Recuerden, todas nuestras preguntas van a comenzar con el auxiliar did al inicio. Y recuerden, el verbo vuelve a su forma base. Si nosotros escribimos el verbo en pasado, automáticamente está mal la oración. ¿Sí? Entonces, ya que hemos revisado nuestras yes no question, ahora nosotros tenemos que ir a nuestras short answers, que son respuestas cortas. Ya. Vamos a trabajar con esto. Como ustedes conocen, todas las preguntas van a tener una respuesta. Y dentro de las yes no question, nosotros tenemos dos tipos de respuestas. Tenemos afirmativa o negativa. La afirmativa va a comenzar con yes y la negativa va a comenzar con no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la estructura gramatical que nosotros tenemos? Para las afirmativas es yes, personal pronoun plus did. Mientras que las negativas es no, personal pronoun plus did y plus not. O, como ya vimos en las oraciones negativas, el did not se puede contraer en la palabra didn't. ¿Sí? Ahora, algo que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando entre preguntas y respuestas son las consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Nosotros, en ciertos pronombres personales que encontremos en las preguntas, no podemos utilizar los mismos pronombres para las respuestas. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos perdiendo de quién está hablando la pregunta, a quién hace referencia la pregunta, y tenemos que responder